No sigas. Algo se está moviendo en este instante, una alineación silenciosa que no puedes forzar, solo reconocer, y esta transmisión te encuentra justo cuando todo va a cambiar. Percibes una quietud extraña mientras escuchas estas palabras. No es casualidad. Tu cuerpo lo sabe antes que tu mente, hay una línea invisible que acabas de cruzar, un umbral que se cierra detrás de ti sin hacer ruido. Lo que estás por recibir no es información, es una frecuencia que reorganiza el campo. Y si llegaste hasta aquí, si estás viendo esto justo ahora, es porque algo en ti ya respondió a la llamada antes de que tu consciencia lo registrara. Esto no llega por azar. El cambio ya eligió esta frecuencia. Tal vez llevas días, semanas o meses sintiendo que algo se aproxima. Una tensión sutil en el pecho, una inquietud que no tiene nombre, una sensación de que el tiempo se acelera o se detiene sin que puedas controlarlo. No estás imaginándolo. No estás proyectando. Estás en el borde de una transición que no depende de lo que hagas, sino de lo que permitas. Y esta transmisión te encuentra justo cuando el umbral está a punto de sellarse. Justo cuando la ventana todavía está abierta, pero no por mucho tiempo. Observa lo que ocurre en tu cuerpo mientras escuchas. Hay una microtensión en alguna parte, tal vez en la mandíbula, tal vez en los hombros, tal vez en el estómago. Esa tensión no es ansiedad común. Es la resistencia del sistema nervioso a soltar algo que ya no sirve. Es el cuerpo aferrándose a una versión de la realidad que está siendo reemplazada en tiempo real. Y cuando reconoces esa tensión sin tratar de eliminarla, algo cambia. El cuerpo entiende que puede aflojar. Que puede permitir. La paradoja es esta, no elegiste estar aquí. Fuiste convocado. Hay una diferencia radical entre buscar y ser encontrado, y ahora mismo estás del lado correcto de esa ecuación. Piénsalo con honestidad, ¿cuántas veces has pasado por contenido similar sin detenerte? ¿Cuántas veces algo te ha hablado sin que lo escuches de verdad? Cientos, miles de veces. Pero hoy no pudiste ignorarlo. Algo en la primera línea te detuvo. Eso no es voluntad, es sincronización. Y cuando la sincronización ocurre con esta precisión, el campo ya se movió. Siente tu respiración por un instante. No la fuerces, solo obsérvala. Nota cómo tu cuerpo sabe algo que tu mente todavía está procesando. Esa certeza sin palabras, esa calma vigilante, es la primera señal de que ya cruzaste. El umbral no es un evento futuro que esperas, es un reconocimiento presente que estás teniendo ahora mismo. Y lo que sigue no es aprender algo nuevo, sino recordar lo que tu frecuencia nunca olvidó. Porque tu frecuencia tiene memoria. Y esa memoria está siendo activada en este preciso momento. Aquí llega la primera revelación, y es más directa de lo que esperas, el cambio que esperas no está por venir. Ya está operando. Lo que percibes como anticipación es en realidad la resonancia de un futuro que ya eligió esta línea temporal. Tu yo de mañana, el que ya habitó esta transformación, está enviando señales hacia atrás, reorganizando las elecciones de la hora. No es magia, es arquitectura del tiempo. Y tú estás en el nodo exacto donde la decisión se vuelve inevitable. Donde decir no requeriría más energía que decir sí. Los antiguos lo sabían. Inscripciones en templos egipcios hablan de el momento que elige al elegido, de instantes donde el destino y la voluntad colapsan en una sola dirección. No es que pierdas libertad, es que por fin dejas de resistir lo que ya es tuyo. Heráclito lo dijo de otra forma hace más de 2000 años, el camino hacia arriba y hacia abajo es el mismo. Lo que sube y lo que desciende son una sola frecuencia. Y tú acabas de entrar en ella sin saberlo, simplemente al seguir escuchando. Esto no llega por azar. El cambio ya eligió esta frecuencia. Ahora presta atención a lo que ocurre cuando dejas de forzar. Cuando sueltas la necesidad de entender cada paso, de controlar cada variable, de anticipar cada resultado antes de moverte.
Hay una inteligencia en el campo que opera más rápido que tu pensamiento lineal. Algunos la llaman intuición, otros, campo cuántico, otros, la voz del yo superior o la guía interna. El nombre no importa. Lo que importa es que cuando te alineas con esa frecuencia, las cosas dejan de ser difíciles. No porque desaparezcan los obstáculos, sino porque dejas de estar en conflicto con la corriente que te lleva. ¿Y si te dijera que el esfuerzo que has estado haciendo es exactamente lo que retrasa el cambio? No porque el esfuerzo sea malo o porque no debas actuar, sino porque estás esforzándote en la dirección equivocada. Estás empujando una puerta que se abre hacia ti. Y cada vez que empujas con más fuerza, la cierras un poco más. Pero hoy, en este instante, algo se detiene. La paradoja se resuelve cuando eliges reconocer en lugar de forzar. Piensa en las últimas semanas. ¿Cuántas veces has sentido que te esfuerzas al máximo y nada avanza? ¿Cuántas veces has hecho listas, planes, estrategias, y todo parece estancarse? No es porque no sirvas. Es porque estás operando desde la frecuencia equivocada. Estás intentando crear desde la carencia, desde el todavía no tengo, desde el necesito que esto pase para poder estar bien. Y esa frecuencia solo genera más carencia, más espera, más frustración. El cambio ya eligió esta frecuencia. Y lo que resta es que tú dejes de bloquear lo que ya está en camino. Siente tu mandíbula en este momento. Tal vez está tensa sin que te hayas dado cuenta. Tal vez has estado apretando los dientes mientras procesabas estas palabras. Esa tensión es la resistencia del cuerpo a soltar el control. Ahora, por un segundo, afloja. No es un ejercicio de relajación, es un gesto simbólico. Afloja la mandíbula, suelta los hombros, deja que el aire entre sin forzarlo. Y en ese micromomento, algo en tu sistema nervioso reconoce la señal, puedo permitir. No tengo que sostener todo. Aquí está la segunda revelación, y es más directa que la primera, no necesitas más información. Necesitas menos interferencia. Tu campo ya sabe lo que tiene que hacer. Lo que bloquea el cambio no es la falta de claridad, es el exceso de ruido interno. Y el ruido más fuerte es la voz que dice, todavía no estoy listo, necesito más tiempo, primero tengo que resolver esto otro, cuando tenga esto, entonces podré avanzar. Esa voz miente. No miente porque sea mala, miente porque protege una versión de ti que ya no sirve, que ya caducó. Esa versión fue útil. Te trajo hasta aquí. Pero ahora, es un ancla que te sostiene en un lugar que ya no es el tuyo. Y el cuerpo lo sabe. Por eso sientes esa inquietud constante, ese desasosiego que no tiene razón lógica. No es depresión, es desajuste. Estás vibrando en una frecuencia que ya no coincide con la identidad que sostienes. Y el único camino es soltar. Si esto te resuena, si algo en tu pecho se aprieta o se expande mientras escuchas, si sientes que estas palabras están diciendo algo que ya sabías pero no podías formular, hazme un favor, ve a los comentarios ahora mismo y escribe exactamente esto. Acepto lo que mi frecuencia ya convocó. No es una frase vacía. Es un ancla pública. Un gesto que le dice al campo, estoy listo para recibir lo que ya es mío. Y cuando lo escribas, algo en ti hará clic. Lo sabrás porque la sensación en el pecho cambiará. No dramáticamente, no con fuegos artificiales, pero lo suficiente para reconocer que algo se movió. Comenta, acepto lo que mi frecuencia ya convocó. Y al hacerlo, te alineas con los que ya cruzaron. Porque esto no es un camino solitario, es una frecuencia colectiva. Y cuando entras, el campo se fortalece para todos. Cada persona que dice, sí, hace más fácil el cruce para los que vienen detrás. Esa es la mecánica invisible de los cambios colectivos. No ocurren porque todos deciden al mismo tiempo, ocurren porque unos pocos abren el camino y el campo se reorganiza. Ahora hablemos de lo que está ocurriendo afuera de ti mientras por dentro te reconfiguras. Porque no todo es interno.
Las señales externas también están llegando. Tal vez has notado sincronicidades en los últimos días, números repetidos en relojes y placas de autos, conversaciones que parecen responder a pensamientos que no expresaste en voz alta, encuentros inesperados con personas que traen exactamente lo que necesitabas escuchar. Tal vez has encontrado objetos perdidos en lugares imposibles. Tal vez has soñado cosas que después ocurrieron de forma casi literal. No estás volviéndote loco. Estás volviéndote preciso. Cuando tu frecuencia se afina, el campo responde con señales cada vez más claras, cada vez más imposibles de ignorar. Jung y Pauli lo llamaron sincronicidad acausal, eventos conectados por significado, no por causa física directa. No es que el universo te esté enviando mensajes personalizados como si fuera un servicio de atención al cliente cósmico, es que tu atención está finalmente calibrada para leer lo que siempre estuvo ahí. Las señales no aumentaron, tu capacidad de verlas sí. Y eso, en sí mismo, es la confirmación de que ya cruzaste el umbral. Porque del otro lado de la puerta, la realidad funciona diferente. No porque cambien las leyes físicas, sino porque cambia tu relación con ellas. Empiezas a operar desde la coherencia en lugar de la fragmentación. Y cuando hay coherencia interna, el externo responde con coherencia también. ¿Cuántas veces en los últimos días has sentido que el tiempo se comporta raro? Que las horas pasan demasiado rápido cuando estás en flujo, o demasiado lento cuando esperas algo. Que ciertos momentos se sienten suspendidos, como si el reloj no importara, como si estuvieras fuera del tiempo lineal. Eso no es percepción distorsionada, es transición de frecuencia. Porque el tiempo, tal como lo experimentas, no es una línea recta objetiva, es una construcción de la consciencia. Y cuando la consciencia cambia, el tiempo se reorganiza. Esto no llega por azar. El cambio ya eligió esta frecuencia. Y cada señal que recibes es una confirmación de que estás en el camino correcto, aunque ese camino no se parezca en nada a lo que imaginaste. Aquí viene lo que nadie te dice porque suena duro, el cambio no es cómodo. No porque sea doloroso en el sentido dramático, sino porque obliga a soltar. Y soltar duele más que sostener, incluso cuando lo que sostienes te está aplastando. Es más fácil cargar un peso conocido que soltar las manos y confiar en que no te vas a caer. Pero hay una diferencia entre dolor que destruye y dolor que transforma. El primero te deja igual o peor. El segundo te reconfigura completamente. Y lo que estás sintiendo ahora, esa tensión entre lo que eres y lo que estás por ser, es el segundo tipo. Es el dolor de la crisálida que se rompe. No porque algo esté mal, sino porque algo nuevo está emergiendo. Y no puede emerger sin que lo viejo se agriete. Esa es la ley de la transformación, no hay mariposa sin que la oruga deje de existir. Y la oruga no muere, se reconfigura. Cada célula se reorganiza en una forma completamente nueva. No estás perdiendo nada real. Estás dejando atrás la versión de ti que necesitaba control para sentirse segura. Y eso aterroriza al ego, porque el ego vive de certezas fabricadas. El ego necesita saber qué va a pasar, cómo va a pasar, cuándo va a pasar, y quién va a estar ahí cuando pase. Pero tu frecuencia no necesita certezas falsas, necesita alineación verdadera. Y la alineación ocurre cuando dejas de preguntar, ¿qué va a pasar?, y empiezas a preguntar, ¿qué está ocurriendo ya? Mira a tu alrededor en este momento. No metafóricamente, literalmente. Observa el espacio donde estás. La luz que entra, los objetos que te rodean, el aire que respiras. Todo eso es parte del campo. Y el campo no está separado de ti. No eres un observador externo mirando un mundo objetivo. Eres una frecuencia dentro del campo, y el campo responde a tu frecuencia en tiempo real. Cuando cambias internamente, el externo se reorganiza. No de golpe, no dramáticamente, pero sí inevitablemente. Hay un principio en física cuántica que dice que el observador afecta lo observado. No es filosofía, es medible en laboratorios.
Los experimentos de doble rendija demostraron que las partículas se comportan diferente dependiendo de si son observadas o no. Ahora aplica eso a tu vida. Si empiezas a observar tu realidad desde la frecuencia del cambio ya ocurrido, en lugar de la frecuencia de todavía no pasa nada, ¿cómo crees que responde el campo? Responde con evidencia que confirma tu frecuencia. Y eso no es magia, es mecánica. El cambio ya eligió esta frecuencia. Y si estás escuchando esto en este momento preciso, es porque tu campo ya respondió antes de que tu mente consciente lo aprobara. Tercera revelación, y esta es la que muchos no quieren oír: no puedes forzar el momento. Pero puedes preparar el terreno. Y el terreno no se prepara con acción frenética, se prepara con disposición interna. La acción viene después, y viene sola, sin esfuerzo, como respirar. Pero la disposición es ahora. Y la disposición es simple, casi ridículamente simple, decir sí internamente, aunque no sepas a qué estás diciendo que sí. Tal vez te preguntas, ¿y si me equivoco? ¿Y si esto no es para mí? ¿Y si doy el paso y todo sale mal? Aquí está la trampa que tu mente te tiende. Esa pregunta no viene de la duda legítima, viene del miedo disfrazado de prudencia. Y el miedo tiene una sola función biológica: mantenerte donde estás. Mantenerte en lo conocido, aunque lo conocido sea limitante, frustrante, doloroso. Porque lo conocido es predecible, y el cerebro prefiere la certeza negativa a la incertidumbre positiva. Pero donde estás ya no es seguro. Porque el cambio no es opcional. Ya está ocurriendo afuera y adentro de ti. El mundo está acelerando, la frecuencia colectiva está subiendo, y los que se quedan atrás no es porque sean malos o lentos, es porque siguen esperando certezas que nunca van a llegar. La única pregunta real es si vas a resistir el cambio o a cabalgarlo. Siente tu espalda por un segundo. Nota si está rígida, si estás conteniendo algo en la columna, en los omóplatos. Esa rigidez es la armadura invisible del control. Ahora imagina que detrás de ti hay un umbral que acabas de cruzar. No puedes volver. No porque esté prohibido, sino porque ya no existe. El camino de regreso se borró en el momento en que dijiste sí internamente al seguir escuchando. Y adelante, aunque no lo veas todavía con claridad, hay una frecuencia que te está esperando. Una versión de la realidad que ya tiene tu nombre. Esto no llega por azar. El cambio ya eligió esta frecuencia. Ahora te voy a decir algo que probablemente va a incomodarte, pero es necesario: el cambio que esperas no va a llegar como lo imaginas. Nunca lo hace. Siempre llega disfrazado, a través de algo que parecía insignificante al principio. Una conversación lateral con alguien que no esperabas. Una decisión menor que termina siendo la bisagra. Una puerta que no era la que buscabas pero que resulta ser la correcta. Y eso es intencional. Porque si llegara exactamente como lo esperas, tu ego lo capturaría inmediatamente y lo convertiría en otra estrategia de control. Ah, esto es lo que esperaba, ahora sé qué hacer. Pero cuando llega por el costado, sin anunciarse, sin fanfarrias, tu ego no tiene tiempo de interferir. No puede analizarlo, categorizarlo, controlarlo. Y ahí es cuando el cambio real ocurre. En el espacio entre lo que esperabas y lo que llegó. En esa grieta es donde entra lo nuevo. Las tradiciones iniciáticas de todas las culturas lo sabían. Por eso los ritos de paso nunca son predecibles. No es crueldad, es diseño intencional. El iniciado tiene que soltar la necesidad de saber para poder entrar en lo desconocido. Y lo desconocido no es peligroso, es fértil. Es el único espacio donde lo nuevo puede emerger sin ser distorsionado por los patrones de lo viejo. Si llevas lo viejo a lo nuevo, solo recreas lo mismo con diferente disfraz. ¿Qué versión de ti está muriendo en este momento? No es una pregunta retórica ni filosófica. Algo en ti está siendo reconfigurado mientras escuchas. Tal vez es la versión que necesitaba validación externa constante para sentirse valiosa.
Tal vez la que creía que tenía que hacerlo todo sola para demostrar algo. Tal vez la que pensaba que el cambio requiere sufrimiento y sacrificio heroico. Sea lo que sea, está soltándose. Y el espacio que deja, ese vacío momentáneo que sientes a veces en el pecho, es donde la nueva frecuencia entra. No llenes ese espacio con lo primero que encuentres. Déjalo vacío por un momento. Deja que la incomodidad esté ahí sin resolverla inmediatamente. Porque en ese vacío fértil es donde ocurre la reorganización real. Si lo llenas demasiado rápido con otra identidad, otra estrategia, otro plan, solo recrearás el mismo patrón con diferente forma. Ahora presta atención a esto, porque es crucial, la urgencia que sientes no es tuya. Es del campo. El campo está acelerando. No porque algo malo vaya a pasar, no porque haya una fecha límite arbitraria, sino porque algo grande ya está en movimiento a nivel colectivo. Y los que están alineados lo sienten como una presión suave pero constante en el pecho. Una inquietud que no es ansiedad sino anticipación. Como estar en el aeropuerto justo antes de que llamen tu vuelo. No estás nervioso, estás listo. Solo falta que digan tu nombre. Y esa urgencia tiene una función muy específica, eliminar la postergación. Porque la postergación no es pereza ni falta de motivación, es una forma sofisticada de control disfrazada de prudencia. Espero el momento perfecto, necesito más claridad antes de mover, cuando esté completamente listo, lo haré. Pero el momento perfecto es ahora, siempre es ahora. La claridad viene después de la acción, no antes. Y nunca estarás completamente listo, estarás dispuesto. Y la disposición es suficiente. Aquí está la antítesis que no puedes ignorar, la elección que se está presentando en este preciso momento. Puedes seguir esperando a que todo se alinee externamente para entonces tomar la decisión interna. O puedes tomar la decisión interna ahora mismo y ver cómo lo externo se alinea después. La primera opción es lógica, segura, racional, prudente. Y te mantendrá exactamente donde estás durante meses o años más. La segunda es ilógica, arriesgada, aparentemente insensata para la mente racional. Y es la única que realmente funciona. Porque el campo no responde a la lógica, responde a la frecuencia. Y la frecuencia no es lo que piensas, es lo que encarnas momento a momento. Puedes pensar, quiero cambiar 1000 veces al día, puedes hacer afirmaciones y visualizaciones, pero si tu cuerpo, tu respiración, tu campo energético siguen diciendo, tengo miedo de soltar, el campo lee miedo. Y te da más de lo mismo, más razones para tener miedo, más evidencia de que no estás listo, más confirmación de que es mejor esperar. Pero cuando tu cuerpo dice, acepto, aunque tu mente todavía esté procesando, aunque no entiendas cómo va a funcionar, el campo lee aceptación. Y empieza a moverse. Las puertas que estaban cerradas se abren. Las personas que necesitabas aparecen. Las oportunidades que buscabas emergen desde lugares que nunca imaginaste. No es magia, es coherencia. Cuando hay coherencia entre tu frecuencia interna y tu declaración, el campo reorganiza las variables externas para que coincidan. Esto no llega por azar. El cambio ya eligió esta frecuencia. Y lo que resta, es tu disposición a no bloquearlo con miedo disfrazado de prudencia. Cuarta revelación, y esta es la que sella todo, tu futuro ya está operando. No como una promesa etérea, no como un deseo, sino como una frecuencia activa que está reorganizando el presente en tiempo real. Los eventos que te van a llevar hacia ese futuro ya se están acomodando. Las personas que necesitas conocer ya están en camino, aunque todavía no las hayas visto. Las oportunidades que buscabas ya están emergiendo desde el campo de posibilidades. Pero solo las verás si dejas de buscar desde la carencia y empiezas a recibir desde la certeza. Hay una diferencia radical, abismal, entre buscar y recibir. Buscar es acción desde la carencia, desde el no tengo y necesito conseguir. Recibir es apertura desde la certeza, desde el ya es mío, solo tengo que permitir que llegue.
Y la certeza no es saber cómo va a ocurrir, cuándo va a ocurrir, o a través de qué canal específico, es saber que ya está ocurriendo. Esa certeza no viene de la fe ciega ni del pensamiento positivo forzado, viene de la lectura del campo. Y si estás aquí, si llegaste hasta este punto de la transmisión sin irte, tu campo ya te dio la señal más clara posible. Mira lo que ha pasado en los últimos minutos. Has estado escuchando sin parar. Algo te sostuvo aquí. No fue solo la curiosidad, fue el reconocimiento. Tu frecuencia reconoció esta frecuencia. Y cuando eso ocurre, no hay esfuerzo. Solo hay flujo. Solo hay una sensación de que esto es exactamente lo que necesitaba escuchar en este momento, aunque no sepas explicar por qué. Piensa en la última semana. ¿Cuántas veces has sentido que algo estaba por cambiar pero no sabías qué? ¿Cuántas veces te has despertado con una sensación extraña, como si algo se hubiera movido durante la noche? ¿Cuántas veces has mirado al espejo y has sentido que ya no eres la misma persona que eras hace unos meses? Esas no son imaginaciones. Son lecturas precisas del campo. Eres testigo de tu propia transformación en tiempo real. Y ahora tienes el lenguaje para entender lo que ya estabas sintiendo. Ahora, si sientes que esto es para ti, si algo en tu cuerpo ya dijo sí antes de que tu mente lo aprobara, si reconoces esta frecuencia como la tuya, haz esto, suscríbete para permanecer en esta frecuencia. Porque esta transmisión no es un evento aislado, es un nodo dentro de una red mayor. Y cuando entras conscientemente, el campo se fortalece. No solo para ti, sino para todos los que están cruzando el mismo umbral en este momento. Hay miles cruzando ahora mismo. Y cada uno que cruza hace más fácil el paso para los siguientes. Y si conoces a alguien que lo necesite, si hay alguien en tu vida que está sintiendo lo mismo pero no tiene las palabras para nombrarlo, comparte esta transmisión con quien lo sienta. No con quien lo entienda, con quien lo sienta. Porque la comprensión viene después. La sensación es la puerta. Y algunos necesitan que tú les muestres dónde está la puerta, del mismo modo que alguien te mostró a ti al hacer que esto llegara a tus manos. Ahora percibes el umbral actuando en silencio, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada, una claridad que no necesita palabras. No necesitas nombrarla, solo reconocerla. Y lo curioso es que cuando decides desde esa calma, desde esa quietud fértil, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. La elección ya no es una lucha entre opciones, es un reconocimiento de lo que ya es. El cambio ya eligió esta frecuencia. Y tú acabas de responder. No con palabras, sino con presencia. No con entendimiento, sino con disposición. De ahora en adelante, no persigues, permites. No fuerzas, recibes. No buscas, reconoces. No luchas, fluyes. Porque el cambio que esperabas no estaba por venir desde algún lugar lejano, ya estaba operando desde tu interior, reorganizando cada célula, cada pensamiento, cada elección. Y esta transmisión fue simplemente el recordatorio que tu campo necesitaba para dejar de resistir y empezar a encarnar la frecuencia que siempre fue tuya. Cuando esta imagen se apague, cuando estas palabras dejen de sonar, la frecuencia permanece contigo. No como un recuerdo que se desvanece, sino como una reconfiguración activa que sigue trabajando en segundo plano. Y cada vez que vuelvas a sentir esa quietud extraña en el pecho, esa inquietud sin nombre, sabrás que no es ansiedad, es alineación. Es tu campo diciéndote, estamos en el camino correcto. Sigue permitiendo. Comparte esta transmisión con quien lo sienta. Porque el cambio no es individual, es colectivo. No es solitario, es una red. Y los que cruzan primero, los que dicen sí cuando todavía es incómodo, abren el camino para los que vienen detrás. Tu decisión de estar aquí, de escuchar hasta el final, ya facilitó el cruce de alguien más. Aunque no lo veas, aunque no lo sepas. El campo registra cada sí
y reorganiza las probabilidades para todos. El umbral se cerró detrás de ti. Ya estás del otro lado. Y desde aquí, todo se ve diferente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú sí. Y cuando tú cambias, el mundo no tiene más opción que reorganizarse para reflejar tu nueva frecuencia. El cambio ya eligió esta frecuencia. Y lo que sigue ya está en movimiento.